Si eres una mujer que quiere cambiar drásticamente su vida, la relación consigo misma y los demás, sanar emocional, mental y físicamente, sentirse poderosa y tener más abundancia y prosperidad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás enseñanzas, inspiración y herramientas que necesitas para crear una vida que ames, aunque no tengas idea cómo hacerlo o lo hayas intentado todo. Bienvenida a Yo Vivo Consciente Podcast. Soy Claudia Lowick Russell, coach psicoespiritual y experta en transformación y poder personal. Creo que nos han enseñado a quedarnos en un lugar infantil y débil que ya no nos sirve. Es hora de convertirte en la mujer adulta, poderosa y consciente que cambia su realidad y la del mundo entero. Empecemos. Hola mujer, muy bienvenida a este nuevo episodio que es muy especial. Pero antes de decirte por qué es tan especial este episodio, voy a decir algo, que es que yo siempre digo hola mujer, porque claro, mi contenido está pensado, yo cuando lo creo siempre tengo a una mujer como mi destinataria principal, pero sé que hay hombres escuchando y quiero honrarte también a ti y decirte que esto también es para ti, que todo lo que digo, todo lo que hablo en realidad no tiene sexo. Hay cosas que quizás pueden ser muy propias del género femenino, pero la gran mayoría es universal y aplica para hombres y para mujeres y para todo ser humano. Así que eres infinitamente bienvenido. Ojalá más hombres estuvieran interesados en hacer un trabajo interior, en explorarse a sí mismos, en reflexionar más allá de lo que de lo común, ¿no? Porque lo necesitamos que más hombres entren en estos procesos y nos podamos encontrar en lugares de mayor conciencia. Porque lamentablemente, por lo que yo veo, quizás estoy equivocada, corríjanme si me equivoco, pero lo que yo veo es que hay muchas más mujeres haciendo el trabajo interior, haciendo el trabajo de conciencia que hombres. Y necesitamos a los hombres, los necesitamos tan profundamente, necesitamos que lleguen a esos lugares de satisfacción, de plenitud, de seguridad consigo mismos, porque es el único lugar donde podemos tener relaciones sanas. Ok, ahora sí, quiero preguntarte si notaste algo muy especial de este episodio. ¿Notaste el número de este episodio? Es el episodio 52. ¿Qué significa eso? Te preguntarás tú. Quizás ya lo sabes. Pero eso significa que es un año de vida de este podcast. 52 semanas son un año. Voy a ver si cuando edite este episodio puedo ponerle efectos especiales de aplausos, porque de verdad que es un tremendo logro para mí. Y aquí voy a tener un momento Snoop Dogg. Me voy a agradecer a mí por creer en mí, porque por mucho tiempo no creí que yo fuera capaz de sostener un podcast por el nivel de trabajo, el nivel de constancia, de dedicación, de esfuerzo, de perseverancia. O sea, realmente es gigante. Yo sé que pareciera que yo me siento aquí a hablar y como que hablo nomás y ya, y me resulta fácil, pero no es tan así. Hay bastante trabajo detrás de preparación, de reflexión, de orden, de encontrar la forma, la mejor manera de expresar lo que quiero decir para que te llegue de una forma que tú puedas procesar y que te penetre, ¿no? Porque yo sé que las cosas se pueden decir de miles de maneras y no necesariamente entran, no necesariamente se comprenden en la verdadera dimensión. Y comprenderla no es responsabilidad de quien escucha, sino que yo asumo completa responsabilidad de yo expresar las cosas de tal manera que tú la puedas entender, comprender, procesar, integrar. Y eso me toma tiempo, me toma energía, me toma reflexión y me toma valentía también de decir las cosas como las quiero decir. Hay harto que trabajar en mí y en mis propios bloqueos también para poder crear este espacio desde un lugar de honestidad, de transparencia y de entusiasmo también, porque a veces se vuelve pesado, hay que hacer un montón de cosas, me toma un montón de tiempo crear estos episodios.
editar, subirlos, cargarlos, los correos, y eso que no he tenido el suficiente tiempo y energía como para dedicarme tanto a la difusión del podcast. Por eso les pido tanta ayuda en eso, en que puedan compartir, en que puedan publicar en sus redes sociales, porque sé que ahí estoy un poco al debe de promover más este podcast, de quizás buscar otros podcasts donde aparecer como invitada, quizás hacer publicidad, no sé. Pero bueno, en este momento estoy dedicada a crear el mejor contenido posible que yo soy capaz de crear en este momento para que ustedes puedan tener algo de calidad y de valor que las nutra cada semana. Y llegar a este momento, a este hito de un año, no es menor. No por nada, el 80% de los podcasts que se empiezan no pasan de los 5 episodios. ¡5! O sea, es una locura. Yo llevo 52. Así que eso es como un 10.000% por sobre la media. No sé bien de estadísticas, no sé si ese es el porcentaje correcto, pero bastante más que la media. Y déjame decirte que la Claudia de hace 15 años, de hace 10 años, de hace 5 años probablemente, no podría haberlo hecho. Porque yo no era la mujer que necesitaba ser para poder hacer esto. No tenía la confianza en mí misma, no tenía la seguridad en mis ideas, no tenía la experiencia que tengo hoy, no tenía la seguridad para arriesgarme al fracaso o no desmotivarme porque no fuera un hitazo desde el día 1. O sea, ¿cuánta gente o nunca empieza algo por miedo a fracasar o abandona muy rápido porque las cosas no son hiper fáciles, no están dispuestas a invertir el tiempo y la energía y tener paciencia para darle espacio a algo para que crezca? Y por eso hay tanta gente que empieza podcast y no los continúa después de los 5 episodios, porque al 5 episodios no llegó al top 1, no tiene 10.000 descargas y no se hizo millonaria, así que bueno, no vale la pena, ¿no? Y le surge este pudor, esta vergüenza, este miedo al fracaso, miedo a la humillación que los bloquea. Y eso es porque también tienen heridas, tienen creencias limitantes, tienen miedos que los bloquean. Y por eso, bueno, antes de cualquier proyecto personal, antes o durante cualquier proyecto personal, lo más importante es trabajarse una misma. O sea, yo antes no tenía la constancia, no tenía la determinación. Yo he hablado muchas veces de cómo yo era una máster procrastinadora, pero nivel God. Y bueno, todo esto también es consecuencia de lo anterior. La procrastinación nunca es un problema en sí mismo, sino que es un síntoma de que hay un autosaboteo ocurriendo internamente, de que hay algo que estoy tratando de evitar sentir. Y la forma en que lo hago es a través de la evasión, que finalmente es la procrastinación. Y por eso, mujeres, que estoy tan segura y digo lo que digo con tanta confianza y certeza. Si no tienes la vida que quieres, es porque no eres la mujer capaz de crearla. Subí un reel que decía esto hace poco y alguien me dejó un comentario que decía que le sonaba fuerte, ¿no? Yo le pregunté qué se refería con fuerte, con qué significaba fuerte para ella. No me respondió. Pero cuando escucho eso, lo que a mí me viene o lo que yo interpreto es que la persona lo ve como algo negativo, ¿no? Como que es algo fuerte, es como demasiado, es como casi un insulto o una ofensa. Pero, ¿qué es realmente fuerte? Quizás lo fuerte es que es tanta la realidad que no la podemos tolerar. Es fuerte porque es directo, es fuerte porque es claro. Y necesitamos entrar en un lugar donde seamos capaces de tolerar la verdad. Necesitamos ser esas mujeres que podemos ser honestas con nosotras mismas y reconocer brutalmente lo que realmente ocurre con nosotras, lo que realmente pasa. Porque si estamos constantemente buscando formas de adornar lo que nos pasa, de adornar la realidad, de hacerla más suave, es decir, no tan directa, lo que hacemos finalmente, lo único que logramos es postergar nuestro cambio, es postergar nuestra sanación, porque la única forma de experimentar algo diferente en mi vida es que yo sea diferente.
Cuando tú cambias, todo cambia. Y si no soy capaz de decirme de frente las cosas como son, no cambio. Siempre voy a buscar excusas y encontrar excusas para seguir justificándome y para seguir reafirmando lo que ya creo, lo que ya soy. Y encontrar bálsamos que por ahí me dan un descanso momentáneo para no sentirme tan mal conmigo misma. Pero de eso, ¿de qué te sirve a largo plazo? ¿Cambias algo? Te aseguro que vuelve el sentirte mal contigo misma, que es solamente algo que está recubriendo esa mierda que por dentro te está generando distintos síntomas. Ansiedad, estrés, conflictos en tus relaciones, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hemos hablado largamente durante los distintos episodios de este podcast. Entonces, algo que he estado sintiendo, integrando los últimos meses, es que yo no soy para las personas que quieren evadir la realidad y que quieren solamente buscar placer y buscar bálsamos que las hagan poder tolerar mejor las cosas como son. Yo soy para las que están listas para enfrentar la realidad, cueste lo que cueste, duela lo que duela, porque saben que atravesar eso es lo que las conduce a la mejor vida que pueden vivir. Y yo sé que no soy para todo el mundo, no soy para las personas que no son capaces de sostener una comunicación directa y que necesitan adornar las cosas y vestirlas de rosa, ¿no? Y pintarlas de rosado y hablar como niñas en un lenguaje místico, hablando solo de luz y de amor. No soy para esas personas. Y más allá del juicio de que si eso es bueno o malo, quizás a algunas personas que les sirve ese camino, ese no es el camino que a mí me sirvió y estoy segura que no es el camino que a muchas personas, en el fondo es el camino que a muchas personas no les va a servir. Entonces mi camino tiene que existir, tiene que estar disponible para aquellas que lo necesitan. Si no eres tú, si te choca como soy, si no te gusta, si no vibras conmigo, está perfecto, no tengo que ser para todo el mundo. Lo que es importante es que si no te gusta, deja de seguirme, deja de escucharme, sigue tu camino. No vengas a mí a decirme que tengo que yo ser diferente para que tú te puedas sentir bien. Porque mi propósito en este mundo no es acomodarme a las preferencias de cada ser humano. Mi misión en este mundo es realizar mi dharma, mi llamado, mi deber en este plano. Y ese deber, ese dharma es despertarte, mujer. Y lo voy a hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo, con quien soy, porque ese es mi lugar. Así que este año que empieza, este segundo año de Yo Vivo Consciente Podcast, vamos a subirle el volumen, vamos a subir la intensidad de la honestidad brutal y vamos a ir un paso más allá para llevarnos a ese lugar de expansión con Tough Love. Que yo sé que muchas necesitan estas cachetadas de realidad y muchas me lo agradecen. Así que para eso estoy yo, esa es la labor que vengo a cumplir. Si no las quieres recibir, no pasa nada. Hay un montón de otros podcasts que van a hacer las cosas de otra manera. Este podcast es para las que están abiertas a recibir esto que tengo para dar porque saben que lo necesitan, que de otra manera no van a despertar. Así que hoy, mujer, tenemos un episodio que me entusiasma un montón porque vamos a hablar de psicología y espiritualidad. ¿Dónde está la delgada línea? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se separan? ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Porque, bueno, vamos a partir de la base de que yo soy coach psicoespiritual. Por lo tanto, mi intención es ser un puente entre estos dos mundos, entre estas ambas áreas que nos importan en nuestro trabajo interior. Y vamos a ver cómo son complementarias, no son opuestas, no van por caminos diferentes, ¿no? A veces creemos que son cosas que van por carriles diferentes,
pero en realidad son dos aspectos de el mismo camino, son como dos matices del mismo camino, están en una misma línea y todas las que estamos en un camino espiritual tenemos que atravesar una parte psicológica también. Y bueno, para mí también el trabajo psicológico sin la parte espiritual es como quedarse a medio camino. Entonces, la unión de ambos es complementaria y nos lleva a una completitud de un proceso evolutivo. Así que bueno, voy a partir con la historia de mi maestro, de Michael Singer, porque me parece que es tremendamente iluminadora en entender cuál es la diferencia o dónde se separan, se encuentran la psicología y la espiritualidad. Mi maestro fue un estudiante de matemáticas en los años finales de los 60 y él iba a ser profesor de la Universidad de Florida. Y estaba un día en el living de su casa teniendo una conversación con su cuñado. Él estaba casado en esa época, un joven, no sé cuánto tiene que haber tenido, 23 años, pero bueno, en esa época, y ahora aquí en Estados Unidos la gente como que se casa muy chica. Bueno, la cosa es que estaba casado ya a esos 22 años y tenía esta conversación con su cuñado en el living de su casa, común y corriente. Él nunca había tenido ningún tipo de búsqueda espiritual ni nada. Y espontáneamente, sin que él hiciera nada, sin que pasara nada que él pudiera controlar, tuvo una experiencia donde su conciencia como que se elevara de su cuerpo, como si habláramos de un ¿cómo se dice? Como que se desdoblara, ¿no? Y empezó a poder observarse a sí mismo teniendo esta conversación, pero no solo eso, sino que pudo observar su mente como algo diferente de lo que él era, de lo que era su conciencia, y pudo observar cómo ocurrían los pensamientos y cómo estos pensamientos ocurrían mientras la otra persona hablaba y que él básicamente estaba mirando más o poniéndole más atención a sus pensamientos que a lo que escuchaba y que respondía en base a lo que esa voz en su mente, que eran sus pensamientos, le decía. Y tuvo esta revelación muy intensa, ¿no? Que lo removió muchísimo. Y a partir de eso empezó a buscar respuestas de qué era lo que le había pasado, de qué significaba todo eso, de qué había pasado, ¿no? Y empezó a tener conversaciones con profesores de la universidad y les preguntaba como no, oye, ¿tú has escuchado esa voz de tu mente, la voz de tu cabeza? Y las personas le decían, no, ¿qué voz? ¿Qué voz? Y es muy divertido porque él, cuando lo cuenta, él dice que ahora él se imagina a las personas diciendo, no, ¿qué voz? Y su mente diciendo, no, ¿qué voz? ¿Qué voz? ¿Qué voz que hay acá adentro? Cuando replicando la voz que está dentro, pero que no reconocen. Entonces, bueno, no encontró respuestas en los profesores de la universidad y empezó a ir a la biblioteca a buscar respuestas. Empezó a leer sobre distintas temáticas de psicología, de la mente, y encontró a Freud. Y ahí fue como encontrar parte de la historia y se entusiasmó muchísimo porque Freud estaba describiendo exactamente lo que a él le había pasado. Describía exactamente cómo ocurrían los pensamientos, cómo se organizaban, lo que estaba pasando allá adentro, ¿no? Y el problema que vio es que nunca hablaba de que había algo más allá que no era la mente, que había una conciencia, que había un ser que era lo que él realmente era, que estaba dentro observando los pensamientos, que no era la mente y que no eran los pensamientos, sino que en toda la filosofía o estudios, qué sé yo, de Freud, se hablaba de la mente como el yo, como que uno fuera la mente, como que el ser fuera la mente. Y en la experiencia de Michael, él lo que pudo ver es que él no era su mente, que la mente era algo separado de lo que él era, de quien él era en esencia. Entonces continuó su búsqueda en la biblioteca y ahí dio con libros de yoga. Y cuando encontró la sabiduría ancestral del hinduismo, de los Vedas, de los rishis, encontró la respuesta porque ahí hablaban de este ser que vive dentro del ser humano, que es quienes realmente somos. Esta divinidad
este ser conciencia que va más allá del ser humano y que está viviendo esta experiencia humana como atrapado dentro de este ser humano. Ahora, yo no le voy a decir atrapado, yo le voy a decir dentro del ser humano, porque el ser humano, el ser que somos, es como el vehículo de este ser conciencia para que pueda experimentar esta experiencia humana. O sea, es una bendición poder tener este cuerpo y este ego y esta mente, porque si no, no podríamos estar aquí en este planeta. Entonces, bueno, ahí él empezó su camino espiritual y empezó a practicar yoga y empezó a meditar y empezó a ir a retiros y a conocer a maestros. Y bueno, ahí es su historia más larga, ¿no? Que llega hasta hoy, donde él lleva 50 años dando charlas sobre espiritualidad y sobre esto, ¿no? Sobre la diferencia entre la mente y nuestro ser, the self, el yo de verdad, el yo trascendente, el yo divino, el yo que es una extensión de la fuente, que no tiene nada que ver con la mente, con el ego, ni con la psicología, ¿no? Entonces ahí podemos ver la diferencia clarísima entre psicología y espiritualidad. La psicología lo que hace es ocuparse de mirar lo que ocurre a nivel mental, lo que ocurre a nivel de nuestros pensamientos, a nivel de nuestra psique, al nivel de la acumulación de nuestras experiencias de vida que nos construyen como personas. Personas de el origen personae, que significa máscara. Es decir, esta máscara, esta coraza que tenemos, que es con la que atravesamos el mundo, con la que nos relacionamos con los demás, que no es lo que realmente somos, ¿no? Y ahí es donde entra la espiritualidad. La espiritualidad, a diferencia de la psicología que se centra en la mente, que se centra en los pensamientos, que se centra en esta persona, la espiritualidad se centra en quiénes somos más allá de la mente, más allá de la persona, más allá del personaje. Otra gran diferencia entre psicología y espiritualidad son los objetivos, es el fin, es la intención de cada uno. El psicoanálisis, la psicología tradicional, incluso declara abiertamente que esto yo no lo sabía hasta, no sé, hace 5 años cuando empecé a profundizar en estas cosas, declara que su objetivo, su intención no es llevar a la persona a la felicidad. La intención del psicoanálisis es simplemente lograr que la persona pueda establecer una relación funcional con su mente, que su mente funcione de forma correcta y adaptada al entorno para que pueda vivir, para que pueda trabajar, para que pueda ser un ser humano funcional. No tiene la aspiración de elevarte, de que crezcas, de que seas feliz, de que experimentes dicha. Y esa es la diferencia con la espiritualidad. La espiritualidad tiene el fin de que experimentes un nivel de evolución tal que llegues a conectar con la dicha divina que eres en esencia y que puedas vivir en un estado de bliss, de éxtasis continuo. Eso no significa no sentir emociones incómodas, porque eso es parte de la experiencia humana y de estar aquí encarnado. Y lo que significa es que cuando estás en ese lugar de conciencia elevada, puedes sentir todas estas emociones incómodas y discordantes y dejarlas pasar sin apegarte y sin sufrir. Como dijo Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Dolor vamos a sentir mientras estemos en este plano. Sufrir, eso es opcional. Y ahí es donde te lleva la espiritualidad, a dejar de sufrir. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con la reconexión con el ser, con ese ser divino, con esa esencia que somos. Más allá del ser humano, recordar que no somos un ser humano teniendo una experiencia espiritual, que somos un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Y mientras estamos en esta tierra viviendo una experiencia humana, realizar el único propósito que es la evolución del alma. La tierra es un lugar donde vienen las almas a evolucionar.
recordar que ese es nuestro propósito, que esa es nuestra misión, que para eso estamos encarnadas, que estamos aquí para eso, para evolucionar nuestra alma. Ahora, lo que ocurre es que nuestra psicología es un obstáculo para esa reconexión. Nuestra psicología nos hace apegarnos a este ser persona, a este ego que nunca nadie nos ha enseñado que no somos. Entonces estamos tan apegadas a quien creemos que somos como seres humanos, como personas, que toda nuestra encarnación y toda nuestra vida termina girando en torno a estas nimiedades, a estas pequeñeces del ser inferior. Entonces, por eso la psicología termina siendo un obstáculo para reconectar con el ser más profundo, con el ser divino, con quien realmente somos. No podemos hacerlo mientras estemos en este nivel de apego del ego, en este nivel de apego con la mente. También es un obstáculo cuando nuestra mente está distorsionada por nuestras heridas, por nuestras creencias, por nuestros traumas, porque lo que hace es generar una mente que está perpetuamente enfocada en sí misma, ¿no? Se vuelve completamente egocéntrica y ególatra y está permanentemente viviendo la vida para servir a ese ser inferior y sus preferencias, para tratar de evitar todo lo que identifica que le pudiera generar cualquier emoción negativa, para tratar de controlar el mundo y controlar la vida y controlar a los demás para que sean exactamente en como necesitan que sean para sentirse bien, para poder evitar a toda costa cualquier dolor. Y cuando hacemos eso, nuestra vida se vuelve acerca de lo que quiere el ego y no acerca de lo que necesita el alma. Y en ese lugar es imposible crear una vida que ames, porque una vida que ames nunca va a ser el resultado de los deseos del ego, de las preferencias del ego. Seguramente ya lo has experimentado, donde has estado buscando cosas que el ego te decía que necesitabas. El auto, el cargo, más plata, la casa no sé dónde, la pareja, los hijos, tener un cuerpo de tal forma, un viaje a no sé dónde, y al final, al otro lado de haber logrado eso, no sentiste plenitud, no sentiste satisfacción, no experimentaste esa dicha que pensaste que esas cosas te iban a dar. Y eso es porque el camino a la satisfacción nunca te la van a dar las preferencias del ego, sino que la realización del Dharma del alma. Y mientras no estés ahí, mientras no puedas conectar con ese Dharma, con esa misión de vida divina que está en ti, que todas tenemos, no vas a sentir esta experiencia de plenitud, porque simplemente porque tu alma te va a seguir molestando para decirte como huevona, por ahí no es, muévete, que acá no, vamos por otro lado, vamos por otra búsqueda, por aquí no. Entonces, por eso la espiritualidad profunda, para llegar a la espiritualidad profunda, el trabajo para mí es 80% psicología y 20% espiritualidad, porque se trata de, primero, trabajar con tu mente, trabajar con tus heridas, trabajar con tu psique, trabajar con tu humana, para poder remover todos esos bloqueos y estas distorsiones que te impiden elevarte, que te impiden conectar con ese ser superior que eres tú en esencia, que eres tú, que es esa parte de ti que es una extensión de Dios que está dentro de ti y que es con la que estamos llamadas a conectar y desde donde estamos llamadas a vivir. Y la espiritualidad no es mística, la espiritualidad no es todos estos adornos y esta chaya que le mete el New Age y la espiritualidad pop. No, la espiritualidad está en todo, en cada minuto de nuestras vidas. Cada minuto es espiritual porque cada minuto está presente frente a ti con el propósito de contribuir a tu despertar y a tu evolución. Está ahí para que te puedas acercar a espíritu. Y mientras más alejadas estamos de eso, más intensa se va poniendo la vida, porque nos guste o no nos guste, la intensidad del dolor nos despierta. Entonces,
Como ves, la espiritualidad lo que hace es trascender la psicología, porque llega un punto donde ya hicimos el trabajo de 80% psicología, donde trabajamos tus heridas, tus traumas, tu historia de vida, tus creencias limitantes, tu identidad. Ya hicimos todo ese trabajo para alinear a la humana que eres y para ayudarla a entrar en coherencia con el llamado de su alma. A partir de ahí entra el proceso espiritual, que tiene que ver con distanciarte de eso, con trascender eso, con dejar de poner como primera prioridad o como lo más importante en tu experiencia de vida lo que te pasó, tus historias, tus dramas, tus traumas, tus creencias, y empezar a conectar cada vez más profundo con ese ser que está más allá de todo eso, que está más allá de las heridas, que está más allá de los traumas, que está más allá de las creencias y está más allá de la mente. Como siempre le digo a mis clientas y a mis alumnas, todo este trabajo psicoespiritual no se trata de crear, que hacer que tu mente sea perfecta y que tu mente constantemente te diga todo lo ideal y que solo hayan pensamientos positivos y que en el fondo nunca tengas emociones incómodas y que nunca te pase nada. Este trabajo no se trata de eso, este trabajo se trata de que sí, hacemos un proceso para reprogramar tu mente, para que esté más en coherencia contigo, para que te ayude más de lo que te sabotea, ¿no? Pero llega un punto donde la mente es la mente y la mente hace lo que hace, y cuando priorizamos el sentarnos en el asiento del ser y ponemos nuestra atención en un trabajo espiritual, es decir, mantenernos centradas en ese ser que no es la mente, que no es lo que te pasó, que no son los objetos a tu alrededor, entonces puedes trascender el trabajo psicológico porque ya no importa qué haga tu mente, tú estás en el asiento soberano. Tú estás decidiendo y eligiendo en base a tu sabiduría y no en base a lo que te dice la mente, porque eres capaz de distanciarte de la mente, de ver la mente como un asesor, ¿no? Que te dice cosas y tú puedes elegir lo que te sirve y lo que no te sirve, sin atraparte por la mente, sin que la mente guíe tu vida, sin que te tome completamente y determine tu experiencia. La diferencia del camino materialista, del camino puramente psicológico con el camino espiritual, es que cuando trabajamos nuestra mente en el camino espiritual, no lo hacemos para tener más, para controlar la vida, sino que trabajamos en nuestra mente, en nuestras creencias, en nuestras heridas, para que deje de ser un obstáculo para la reconexión con el ser que somos en esencia, para que deje de distanciarnos de quienes somos realmente, para que podamos dejar de confundirnos con este ego con el que nos identificamos tanto y podamos tomar esa distancia y darnos cuenta que no somos eso y que nunca se supone que tendríamos que haber sido guiadas por eso, que esa parte de nosotras, porque claro, somos un ser espiritual teniendo una experiencia humana, entonces parte de lo que somos en esta experiencia humana, en este plano, es una humana, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con la mente, con las heridas, con la psique, que es el ego básicamente. Entonces, esta parte de quienes estamos siendo en esta experiencia humana, que es el ego, no tendría que haber sido nunca la líder de nuestra vida. Nunca tendría que haber sido quien toma las decisiones, quien determina qué es lo que hacemos, qué no hacemos, cómo vivimos, ¿no? Entonces, cuando quitamos este obstáculo, cuando nuestra psicología, nuestra mente, nuestras heridas, nuestras creencias dejan de ser un obstáculo y logramos estar más en el ser, vivir más desde el ser, desde ese lugar elevado podemos crear la vida que vinimos a crear, que es nuestro dharma, nuestro mandato divino, nuestra misión de vida. Y todas tenemos.
un dharma que vinimos a realizar. Lo que pasa es que tenemos este ego tan fuerte, tan herido, tan miedoso, tan atemorizado, tan limitado, que no nos deja ir por ese camino por el que nos está empujando el alma. Y cuando llevas práctica en esto, y yo no voy a decir que yo estoy completamente en el asiento del ser, porque no, tendría que estar iluminada y no lo estoy para nada, pero sí estoy bastante más cerca de lo que estuve gran parte de mi vida, y puedo notar la diferencia entre la voluntad de mi alma y la voluntad de mi ego, entre lo que quiere, la preferencia de mi ego y la preferencia de mi alma. Y lo he notado muchas veces en mi vida, cuando realmente me acuerdo que cuando empecé a hacer talleres en mi casa, el año, me parece que 2018, 2019, yo ahí todavía tenía un trabajo de tiempo completo como gerente de marketing en una empresa y llegaba un viernes a mi casa a preparar las cosas para recibir a la gente que venía a un taller de creencias que estaba haciendo, porque en ese momento hacía este taller presencial en el living de mi casa. Y me acuerdo de estar ahí como preparando las cosas, moviendo los muebles, tenía como un poco de picoteo, de picada, como dicen en Argentina, algo de comer, algo de tomar. Y me acuerdo que en ese momento mi mente decía, Claudia, ¿qué estás haciendo? Llevas trabajando toda la semana a tiempo completo, estás cansada, o sea, ¿qué chucha estás haciendo? O sea, qué absurdo, qué ridículo. ¿Por qué haces esto? Podrías estar descansando. Pero había otro thread, otro hilo dentro de mí que me llevaba por este camino de no, haz el taller, tómate esta molestia, entre comillas, haz este esfuerzo, dedica este tiempo y esta energía para esto. Y así me lo llevaba en ignorar al ego, ignorar a la mente que me decía cosas. También, eventualmente, cuando empecé a dedicarme a esto a tiempo completo, la mente me decía, ¿quién eres tú para hacer esto? ¿Con qué derecho? ¿Con qué cara? No eres psicóloga. ¿Cuántas veces me dijo eso la mente al principio? La gente te va a criticar, nadie te va a creer. Me decía un montón de cosas la mente. Y yo, mi ser, mi conciencia, mi esencia, me decía, no importa, sigue, por aquí vamos, adelante, persevera. Y le hice caso a esa parte de mí, porque la podía sentir y porque ya tenía trabajado mi ego para que no tuviera la fuerza suficiente para poder bloquearme, para poder guiar mi vida. Le decía, gracias por tu input, sé que estás tratando de protegerme, sé que no lo haces de maricón, sé que no lo haces por perjudicarme, por joderme la vida, sino que porque tienes miedo y estás tratando de protegerme. Pero ya no lo necesito porque ya estoy aquí. Ya estoy en mi poder, que es mi esencia divina, la que sabe que todo lo puedo, la que sabe que todo es posible, la que confía, la que sabe que no tiene que saber cómo, cuándo ni dónde, simplemente tiene que quedarse en este momento presente y hacer lo que toca, lo que toca. Y yo lo vi muy claramente en la semana que estuve visitando a mi maestro, hacía mucho frío, creo que lo conté, a ver, creo que lo conté, no recuerdo si lo conté en otro episodio o no, pero bueno, lo que pasó es que hacía mucho frío en este tiempo que estuve aquí en Florida, en el norte de Florida, iba a estas meditaciones matutinas y me prestaron una bicicleta, pero así vieja, del año cero, con el asiento roto, no tiene ni cambios. Y además el camino hacia el templo del universo, que donde estaba yendo a meditar todos los días, todas las mañanas, estaba completamente sin ninguna iluminación. Entonces yo salía de mi casita, que me quedaba como a 10 minutos en bici, o antes de que me prestara la bicicleta iba caminando, que me quedaba 20 minutos caminando. Pero bueno, esto ocurrió cuando iba en la bicicleta. Un día que hacía mucho frío, creo que habían menos 3 grados, salí de la casa a las 6:20 de la mañana en bicicleta por esta calle sin iluminación, todo oscuro, negro, 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 yo alumbrando mi camino con la linterna del celular. Y iba pedaleando y en mi mente empezó,
Claudia, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿qué mierda estás haciendo? Hace frío, tienes sueño. ¿Qué haces en la mitad de la nada, a oscuras, en una bicicleta de mierda, yendo a un templo? O sea, qué locura, me decía, qué locura, qué estupidez, yendo a meditar, qué hueva es esta. O sea, mi mente empezó así y a mí me da risa porque yo observaba mi mente y decía, qué locura las cosas que te dicen, ¿no? Que me dice esta mente. Entonces, claro, mi ego, mi persona, mi humana, no hubiera elegido estar ahí ni en pedo. O sea, hubiera elegido estar, no sé, haberse venido a Miami antes, con mi hermana, con mi sobrino, estar relajándome en la playa en otro lado. O sea, mi humana no le interesa ni un poquito estar yendo a un centro de yoga y meditación, meditando a las 6:30 de la mañana, con frío. O sea, no le interesa. Pero como yo no permito que mi humana rija mi vida, mi ser inferior rija mi vida, yo estoy en contacto con este thread, con este hilo paralelo, con esta voluntad divina que tiene que ver con el alma, esta voluntad consciente que tiene otras intenciones, otras preferencias, otras motivaciones, otros deseos. Y esa es la que guía mi vida. Y esa no le interesa la comodidad, no le interesa el placer, no le interesa lo fácil, solo le interesa lo que está alineado con mi bien más elevado, con mi dharma, con esa vida más evolutiva que vine a vivir. Y así trascendemos la mente. Así no tenemos que esperar a que la mente sea perfecta, ideal, amorosa, maravillosa y solo me tire pensamientos positivos para poder crear magia. Porque, sorry, pero not gonna happen. Eso no va a pasar. Sí, con la práctica la mente se vuelve cada vez más amorosa, más paciente, se vuelve cada vez menos negativa, menos paranoica, menos neurótica, absolutamente. O sea, mi mente, es un placer vivir en mi mente el 99% del tiempo. Pero aún así hay momentos en que mi mente es tremendamente paranoica. Y me tira unas cosas, o sea, yo les he contado cuando me voy a subir a las motos, ahora en Asia, cuando me atreví a andar en moto, cada vez que me iba a subir, mi mente me tiraba unas imágenes de yo sangrando, un auto chocándome, yo volando por los aires. O sea, mi mente no es siempre amorosa y positiva y maravillosa. O sea, a veces mi mente es súper paranoica y neurótica. Mucho menos que antes, infinitamente menos que antes, pero aún sigue teniendo esos arranques de ego, de humano, que es normal, es perfectamente normal y natural. La diferencia es que hoy yo no le hago caso, es que hoy eso no guía mi vida, es que hoy yo tengo la capacidad de mantenerme consciente y presente en el asiento del ser, observar la mente con distancia y elegir qué es lo que le creo y qué no. Y ahí está la diferencia entre la espiritualidad y la psicología. Cuando nos mantenemos en el camino de la psicología y no pasamos a la espiritualidad, la mente sigue siendo Dios. La mente sigue siendo quien rige. Seguimos batallando con la mente y tratando de que este lugar de la mente sea perfecto, ideal para yo poder ser feliz. Y por eso nos atrapamos tanto tiempo y por eso nos cuesta tanto salir de ahí. Porque la mente es algo tan misterioso, tenemos capas y capas y capas profundas y eternas de subconsciente. O sea, no nos alcanza la vida para poder limpiar y purificar esa mente. Por lo tanto, si quiero experimentar algo diferente hoy, si quiero sentirme más en paz hoy, si quiero ser feliz hoy, puedo hacerlo distanciándome de la mente, tomando el camino espiritual para trascender a la mente, en vez de tratar de dominar a la mente, tratar de cambiar a la mente. Ahora, la espiritualidad pop, la espiritualidad actual, pop, New Age, se queda en lo místico, en la volada espiritual y la hueva. Entonces, tampoco está... tampoco es útil para nuestra evolución más álmica, ¿no? Más elevada.
También tiene sus talones de Aquiles donde cuando las personas se quedan demasiado en la espiritualidad y no trabajan nada su ego, su mente, su psique, entonces tampoco se superan a sí mismas, tampoco evolucionan, tampoco crecen, tampoco salen de sus perturbaciones, porque como dijo Jung, ¿no? La espiritualidad, la evolución espiritual, no se trata de visualizar figuras de luz, sino que se trata de hacer consciente lo inconsciente, se trata de ver tu sombra. Entonces, ¿ahí qué te está diciendo? Que la espiritualidad también tiene que ver con lo psicológico, con lo psíquico. Entonces, por eso necesitamos tener este puente entre psicología y espiritualidad. Y eso es la psicoespiritualidad. Y ese es mi dharma. Yo siento que ese es mi mandato en esta vida y no soy la única con ese mandato. Hay muchas personas que tienen ese dharma cada vez más y es maravilloso porque es demasiado necesario. Yo tengo mi forma particular y única de crear ese puente que va a resonar con ciertas personas y para eso estoy aquí, para generar ese camino y que las personas puedan recorrer ese proceso y caminar desde la psicología, trascender la psicología y llegar a la espiritualidad, que es nuestra verdadera misión, que es el verdadero sentido de nuestra vida, que es la evolución de nuestra alma. Ni más ni menos. Bueno, espero que este episodio te haya dado luces, te haga entender más el por qué trabajamos de esta forma y qué tiene que ver el trabajo con nuestra mente, con nuestras creencias, con nuestras heridas, con nuestra infancia, con la espiritualidad y qué tiene que ver la espiritualidad con nuestras experiencias de vida. Y que al final del día son uno solo, porque todo es espiritual, cada momento de nuestra existencia es una oportunidad para reconectar con nuestro espíritu y para tomar esa esencia divina y volver a Dios, elegir, mirar a Dios, volver a Dios. Y Dios eres tú, Dios está dentro de ti, tú eres una extensión de Dios. En el Siddhartha Gita, que es un canto devocional con el que he estado meditando las últimas semanas, es la meditación matutina, hay una frase que dice, que la voy a leer porque no me lo sé de memoria, pero dice, adora a Dios como el yo de tu corazón o el ser de tu corazón. En el fondo que Dios es el ser que habita dentro de ti y que eso es lo que debemos adorar, ¿no? Que a eso me refiero cuando hablo de Dios, no al Dios hombre de barba blanca de la religión católica, ¿no? O de ninguna otra religión por lo demás, sino que a ese Dios que va más allá de cualquier credo o religión. Entonces, el programa Despierta tu Poder Creador, que es el proceso que yo he creado, es eso, ¿no? Es ese puente donde transitamos la psicología para alinearla, purificarla y que deje de ser un obstáculo, que nos lleve luego al camino espiritual y desde ese lugar elevado empezar a crear una vida que ames alineada con tu Dharma. Así que mujer, queda el último cupo, partimos este sábado 10 de febrero a las 10 de la mañana de Chile, así que si te has estado sintiendo llamada, da el paso mujer, me encantaría acompañarte en este viaje de conciencia durante los próximos 4 meses, sobre todo si es que has estado más de un ciclo con estas ganas de entrar y no te has atrevido y has estado perdiendo el tiempo, mujer. Bueno, no lo hagas más. Ahora es cuando el universo premia a las valientes. Así que te espero dentro y nos vemos este sábado. Y por supuesto para todas las demás queridas auditoras que no entran al programa, de todas maneras las honro, las abrazo y con ustedes nos encontramos el próximo lunes en un nuevo episodio de Yo Vivo Consciente Podcast. Muchas gracias por estar ahí. Buena semana. Si amaste lo que acabas de escuchar, crees que esto tiene que llegar a más personas y quieres que siga publicando nuevos episodios, entonces recuerda dejar un review en la app que más ocupes. Si aún no me sigues en redes sociales, ven a encontrar aún más inspiración en Instagram o TikTok siguiéndome en @YoVivoConsciente o visitando mi sitio web yovivoconsciente.cl. Muchas gracias por estar del otro lado, te valoro infinitamente y espero que después de este episodio estés un paso más cerca de crear una vida que ames. Te espero en el siguiente.